sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde los corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión, evidentemente, hablamos sobre la muerte del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, también sobre el reacomodo de fichas en la 4T y en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y por último, sobre las narrativas positivas del arte, la cultura, el deporte, en contra de todos estos movimientos fascistas. Vamos a ver las portadas de este mes. Una corte federal en Estados Unidos frenó la imposición de nuevos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump al considerar que excedían sus facultades legales. Trump reaccionó atacando públicamente al Poder Judicial y prometiendo buscar vías alternas para imponer gravámenes. Por su parte, diversos países recibieron el fallo con alivio y advirtieron sobre los riesgos económicos y diplomáticos de una escalada arancelaria. Tras la publicación parcial de los archivos del caso Epstein por parte del gobierno de Estados Unidos, ha aumentado el descontento entre quienes exigen justicia para las víctimas. Aunque figuras de alto perfil han sido interrogadas, como el expríncipe Andrés y el político británico Peter Mandelson, los esfuerzos por castigar a los involucrados no han sido suficientes, lo que ha alimentado sospechas sobre la protección de élites políticas, empresariales y del mundo del espectáculo presuntamente vinculadas a esta red. El pasado 8 de febrero se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, en las que el socialista António José Seguro obtuvo la victoria con el 66% de los votos, derrotando al ultraderechista André Ventura. La francesa Gisèle Pelicot publicó un libro en el que relata cómo descubrió los abusos cometidos por su marido y decenas de hombres mientras la mantenían inconsciente, así como su proceso de sanación tras un juicio que conmocionó a Francia y al mundo. Con la dignidad y fortaleza con que sostuvo que la vergüenza debe de cambiar de bando, su obra busca ofrecer esperanza a otras víctimas de violencia sexual. La NFL invitó al cantante puertorriqueño Bad Bunny a encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl número 60 en Santa Clara, California, lo que generó descontento entre simpatizantes del gobierno de Donald Trump. Con una propuesta llena de simbolismos, el artista interpretó su repertorio en español y celebró la cultura latinoamericana en un contexto marcado por los intentos del gobierno estadounidense de criminalizar a las comunidades migrantes. Se llevó a cabo la 25ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia, reuniendo a más de 90 países y casi 2.900 atletas que participaron en 16 deportes de nieve y hielo. Noruega encabezó el medallero final con 41 preseas en total, seguido por el segundo lugar, Estados Unidos, que obtuvo su mayor número de oros en una Olimpiada de invierno, y Países Bajos en el tercer lugar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este Mextranjeros mensual, en este mes de febrero, que además se puso muy movido, así que tenemos mucha información para recorrer este mes de febrero. Y vamos a empezar contigo, Paula Mónaco Felipe, periodista independiente argentina. Bienvenida a esta mesa de Mextranjeros, que tanto te quiere. Gracias, Ixchel. Un gusto siempre estar acá. Pues yo hoy de nota personal traigo Guatemala. Siento que en Guatemala se están moviendo cosas y que hay visos de alguna justicia posible, o al menos que se empieza a resquebrajar este tiempo donde la impunidad es tan rampante en ese país. Recordemos que Guatemala tuvo un proceso ejemplar de investigación de la corrupción, esta comisión internacional que se llamó la CICIG, y algunas otras estructuras propias del país que crearon para investigar, y había llevado a los tribunales incluso al presidente, pero el Poder Judicial, cooptado por los dueños de Guatemala, básicamente, no solo revirtió eso, sino que inició una persecución muy fuerte que tiene a cientos de personas en el exilio. Es el país con más fiscales en el exilio, pero no solo fiscales,
personas, periodistas, defensores de derechos humanos, liderazgos indígenas, en fin, se desató una cacería muy terrible. Hay muchas personas que han ido injustamente presas y otras que se tuvieron que ir del país. Y en esa movida ha habido dos protagonistas muy claros. Uno, la fiscal general de la República, Consuelo Porras, y otro, una organización que se llama Fundación contra el Terrorismo, que fue creada por militares, por ese poder que mandó a exterminar pueblos enteros y que se reconfiguró leal a los dueños de los capitales del país. Y a justo esos dos actores se les ha empezado a mover un poco el suelo de tranquilidad. Consuelo Porras, que es fiscal general desde el 2018, intentó ser reelegida como fiscal general y no lo logró. Ahora todavía está intentando quedar dentro del ala del Poder Judicial, pero ha empezado a ser cuestionada desde Estados Unidos por estar vinculada a tráfico de niños, un tema del que hemos hablado muy poco en Guatemala y que hay más de 5.000 niños traficados en el marco del genocidio, el conflicto armado interno y los años siguientes. Entonces a Consuelo Porras pareciera que se le empieza a terminar el periodo de gracia en Guatemala, lo cual es buena noticia. Y Rubén Zamora, un periodista perseguido que lleva más de 4 años injustamente preso, ahora con arresto domiciliario, es una buena noticia que le dieron el arresto domiciliario, pero además creo que redobla la apuesta porque acaba de iniciar una batalla judicial contra la Fundación contra el Terrorismo. Ha pedido que le retiren la personería jurídica porque dice incumple con lo que una institución debería perseguir, y creo que es una batalla muy simbólica que podría abrir paso a que se siga resquebrajando este tiempo de impunidad en Guatemala. De aquí a mayo tenemos de la reelección de fiscal y eso cambiaría mucho las cosas para todas las personas que están en el exilio. Así que muchas gracias por traer la nota a la mesa. Continuamos con Pablo Ferri, periodista español del País. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. También ya un conocido de esta mesa. Sí. Bueno, yo traía una notita un poco para recordar el escándalo alrededor de Julio Iglesias, cantante internacional, marca España por excelencia desde los años 70, 80, que hace unas semanas fue denunciado por abusos sexuales, trata y demás delitos sufridos por 2 de sus trabajadoras en República Dominicana y Bahamas en 2021. Luego la Audiencia Nacional en España desechó la demanda por falta de competencia. Y ahora parece que el señor Iglesias ha pasado al ataque porque esta semana anunciaba a su equipo de abogados que iban a presentar una demanda contra la actual vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que representa al partido Sumar, que es el partido, digamos, más a la izquierda de la coalición gobernante, que domina el PSOE, el Partido Socialista, por comentarios que vertió en redes sociales cuando salió la noticia de los presuntos abusos cometidos por el cantante, ¿no? Entonces, ya no solo es que se quede quietecito, es que pasa al ataque porque no le gusta que la gente comente lo que supuestamente hizo o dejó de hacer. Veremos qué pasa, ¿no? Pero a mí me resulta muy grave pensar que en un caso donde las acusaciones son tan graves, la estrategia, más que de remordimiento, sea de no puede ni siquiera hablar de mí, pues si no los voy a demandar, ¿no? Entonces, bueno, en esa está, a ver qué pasa con esa demanda. También otro tema que además muy vinculado con México, porque Julio Iglesias tenía aquí en México uno de sus grandes públicos y mucha gente que lo defiende también, muchos vínculos políticos, así que bueno, veremos qué sucede también con este tema. Y en esta mesa también nos acompaña en esta ocasión otro conocido, ya Mathieu Trullier, corresponsal de Le Monde en México, francés. Bienvenido, Mathieu. Un placer estar aquí siempre. Muchas gracias. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Cuéntanos. Pues un poco el tema de la tentativa de la administración de Donald Trump por dinamitar la Unión Europea, ¿no? Que ya se ha hecho latente en el Consejo de Múnich del año pasado y que ahora, aunque no directamente, pues tuvo otro efecto con el famoso Consejo de Paz que se inventó Donald Trump para un plan de paz para Palestina, ¿no? Que se volvió un club de regímenes autoritarios, invitados
a participar en esta suerte de contracumbre de la ONU, como una instancia que quiere hacer de lado la ONU para resolver el tema de Gaza entre gobiernos de derecha y de extrema derecha. El Consejo de Paz tuvo lugar en Washington el 19 de febrero y la Unión Europea se dividió mucho en torno a su presencia en esta cumbre. Hay gobiernos de extrema derecha que sí acudieron, esos eran evidentes: Hungría, Víctor Orbán, Bulgaria. El gobierno de Italia mandó a de extrema derecha, de Meloni, mandó un ministro. Eslovaquia, República Checa, Chipre, Grecia mandaron ministros. Y la Comisión Europea, aunque no participó como integrante, mandó a una comisaria. Y ahí hubo un problema en la Unión Europea porque lo hizo sin mandato de los países europeos. Entonces hubo reclamos, por ejemplo, del gobierno de Francia de que no tenía por qué la Comisión Europea enviar a un representante a esta cumbre que está totalmente fuera del derecho internacional y fuera de cualquier norma, a representar a un organismo colegiado de países, varios de los cuales han boicoteado abiertamente la cumbre, ¿no? Francia, Alemania, España, entre otros. Entonces, pues se ve otra vez cómo la Unión Europea, ante la llegada de Trump, está totalmente dividida entre tensiones internas, regímenes de extrema derecha, gobiernos más socialdemócratas que no se ponen de acuerdo en nada y que no pueden fijar ni una postura clara en términos de política exterior, que se ha visto en el tema del genocidio en Gaza o en el tema de la invasión rusa a Ucrania. O sea, que se ve cómo la Unión Europea se está desmoronando y que pues el factor Trump está acelerando esta descomposición de un proyecto que lleva más de 6 décadas funcionando más o menos, pero que ya está llegando a límites preocupantes. No, bueno, sin duda, ese tema también tenemos que tratarlo acá en Extranjeros y ver cómo sigue avanzando. Y muchas gracias por traerlo a nuestra mesa. Y otro conocido, gran amigo también de esta mesa extranjera, Carlos Salinas Maldonado, periodista nicaragüense de El País. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal todo? ¿Cuál es tu nota del día de hoy? Bueno, yo regreso a Centroamérica también porque traigo algo triste y esperanzador a la vez, que se cumplen el próximo fin de semana, ahora, 10 años del asesinato de la activista Berta Cáceres, ¿no? Esta activista lenca que fue asesinada el 2 de marzo del 2016 por oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras, que afectaba principalmente un río que es muy sagrado para la comunidad lenca en Honduras. Han pasado 10 años, el crimen todavía sigue casi impune, casi porque se ha abierto una grieta, en esa impunidad sistemática que afecta a Honduras. Hay por lo menos 8 personas encarceladas, enjuiciadas por el caso, entre ellos los 2 sicarios que la asesinaron esa madrugada del 2 de marzo, pero todavía no se ha llegado hasta los autores intelectuales de este crimen. El grupo interdisciplinario de expertos de las Naciones Unidas publicó un informe en el que se ahonda más sobre la culpa, ¿no?, de ciertos personajes, tanto de los poderosos sectores de la empresa privada como bancos internacionales que financiaban este proyecto, y todavía está por conocerse ese desenlace, ¿no? Si al final se va a llegar hasta los autores intelectuales del crimen. La gente del COPIN, que es la organización que fundó Berta Cáceres, señala a una familia muy poderosa de Honduras, la familia Atala, ¿no?, que tenía intereses muy importantes en este proyecto hidroeléctrico. Pero la parte esperanzadora, yo estuve en La Esperanza, que es la comunidad donde vivía y donde luchó Berta Cáceres. El próximo 2 de marzo se va a hacer una actividad muy bonita. Ellos le llaman la siembra, que es decir, Berta Cáceres no murió, sino que está floreciendo, ¿no? Y su lucha florece. Y eso es esperanzador, ¿no? Porque la gente de Copín y las comunidades lencas en Honduras siguen luchando para proteger la tierra, para proteger los bosques, para proteger los ríos. Y es un mensaje muy importante en momentos cuando toda esta ola conservadora y ultra que está dominando el mundo quiere acabar con las luchas que se habían venido desarrollando, que tienen que ver precisamente con la protección del medio ambiente y con la protección de los derechos humanos y con la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Yo estuve ahí, como te digo, y este fin de semana sale en El País un reportaje bastante amplio con videos, audios, porque entrevistamos a toda esta gente que trabajó mano a mano con Berta Cáceres, los campesinos, los activistas, los indígenas,
Y es bueno recordar que la lucha de Berta Cáceres no ha muerto y que sigue viva. Tenemos que irnos a un corte, pero sin duda me deja mi corazoncito lleno con este tema de Berta Cáceres, que seguramente también hablaremos de él más adelante, porque no podemos olvidar no solo a ella, sino, como bien dices, la lucha que están haciendo muchas personas en comunidades indígenas, en pueblos originarios, por el medio ambiente. Así que ahí seguimos con el dedo en el renglón, pero nos vamos rapidísimo a este corte. Regresaremos a hablar del tema del mes, ¿no? Que es la detención y el asesinato de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Así que volvemos rapidísimo. Regresamos a Extranjeros y bien, como me acotó Pablo Ferri, vamos a hablar sobre la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que nos trae a todos los periodistas vueltos locos y a un país también muy nervioso y ansioso. Cuéntanos un poco, Pablo. Un domingo en la mañana todos estábamos aquí en la Ciudad de México, por lo menos con frito, y de repente... Sí, hombre, pues está compitiendo de repente el Mencho muerto con el café que te estabas haciendo. No, horrible. Vamos a ver, yo creo que es la desaparición de este tipo del tablero criminal en México y en América Latina en general, pues genera sobre todo muchas dudas de qué va a pasar después, ¿no? Más allá de meternos en nombres que creo no vale demasiado la pena, porque creo que ya es entrar en el terreno de lo fantasioso, sí que parece que él de alguna forma dominaba parte de las estructuras de un grupo criminal bastante grande, con muchos intereses en los mercados lícitos e ilícitos, sobre todo en el tráfico de drogas, y que de alguna forma había conseguido mantener cierto equilibrio entre los egos de sus propios caudillos regionales, ¿no? Sobre todo en México, en el centro del país. La reacción de estos caudillos, sobre todo en el área de la región Valles, en la sierra y luego en la parte de Puerto Vallarta, da una idea de la capacidad de fuego de esta gente. Y mi duda ahora, o una de las dudas principales que me han surgido estos días, es saber en qué va a redundar en términos de violencia en México la muerte del Mencho, ¿no? Sabemos que él manejaba, porque así lo decían las acusaciones que versaban contra él en Estados Unidos, una red de tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína al norte de la frontera. No sé, los compañeros que pensarán, a mí me extrañó mucho que lo detuvieran, y sobre todo antes del Mundial, por el peligro que suponía en términos de violencia callejera para los próximos meses y para la imagen de México cuando va a tener todos los reflectores encima. Pero bueno, el hecho es que ha ocurrido. El hecho es que en términos operativos, para que no se me echen encima, yo sí creo que fue bastante exitosa la operación. Hace poco, con fuentes cercanas al liderazgo del Gabinete de Seguridad, nos contaban que este señor manejaba un anillo de seguridad triple, por lo cual tratar de detenerlo implicaría la muerte de mucha gente, más allá de sus grupos de apoyo, de las autoridades que fueran por él y de los civiles que vivían alrededor. Esto no ocurrió tan así, o sea, de hecho el operativo de su detención concluye con 11 presuntos criminales muertos, no sabemos en qué circunstancias, y siempre hay que agarrar esto con pinzas porque ya sabemos cómo funcionan los militares en este país. Entonces, bueno, pero relativamente quirúrgico, relativamente quirúrgico. Y luego es verdad que en la reacción posterior de sus caudillos, ahí se fue muy sangriento todo, ¿no? O sea, fueron 45, 46 presuntos criminales muertos a manos de autoridades, no sabemos en qué condiciones porque no nos han explicado absolutamente nada sobre eso. Murieron también 25, 26 guardias nacionales, tampoco sabemos exactamente dónde ni cómo, porque tampoco lo han explicado. Murió un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, tampoco sabemos cómo. Murió un custodio carcelario, tampoco sabemos cómo. Una mujer menciona, ¿no? Y murió una mujer, tampoco sabemos cómo. Entonces, en realidad casi no sabemos nada, más que este señor está muerto y que tomaba melatonina, porque eso sí, la publicidad que le han dado a la cabaña lujosísima en la que pasó sus últimas horas, sí, entra dentro del terreno del delirio, ¿no? Es decir, no sabemos prácticamente nada de lo que ocurrió el domingo, más que este señor murió, que murió mucha gente más.
que el operativo para detenerlo, que luego acabó en su muerte, fue relativamente exitoso, no así tanto la contención de la reacción posterior y el circo que se ha armado después sobre su última guarida, ¿no? Pero sobre todo hay muchas dudas de cómo ocurrió. Desde luego nos podemos poner a pensar si es verdad que está muerto o no, porque como hablábamos antes con Paula, ni siquiera han liberado, aunque sea testada el informe de necropsia de este señor. Entonces, bueno, muchas dudas. Creo que todavía estamos, como periodistas, como gremio, más allá del show amarillista, de ir a ver la casa y tal, tratando de entender qué pasó exactamente y cómo dieron con él, qué tanto pesó la información de inteligencia de Estados Unidos, que el ejército la dibuja como complementaria, colocando la de ellos mismos en el centro de la importancia para dar con él. Y luego, bueno, pues volviendo o cerrando el círculo, pues caray, ¿qué implica esto en términos de violencia callejera para los próximos meses? Tenemos el antecedente de Sinaloa con la captura de Ismael Zambada en julio de 2024 y la guerra que se desarrolló desde septiembre de ese año hasta la fecha, que continúa en diferentes escenarios, primero en Culiacán, luego un poquito más al norte, ahora un poquito más en el sur. Cientos, miles de muertos ya, desaparecidos también. ¿Qué va a pasar en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, todo el Bajío, toda el área de influencia de este grupo, que fue capaz de generar 250 y pico bloqueos en 20 estados distintos en muy pocas horas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este grupo? ¿El liderazgo va a ser un tema? No sabemos. No sabemos y no sé qué tanto ha formado parte del cálculo de las autoridades este aspecto en su detención o en su intento de detención que terminó en su muerte. La diferencia de los 20 estados, ¿no, Machi? O sea, como se hablaba de, todavía se sigue arrastrando lo del Culiacanazo, lo que sigue sucediendo en Sinaloa, pero ¿qué va a pasar con estos 20 estados y qué significa la detención de un personaje como este? Bueno, detención y muerte, porque crea un vacío de liderazgo en una organización que se ha armado mucho como una franquicia, ¿no? Hay un núcleo que es familiar, o sea, es un negocio familiar, empezó desde hace más de una década, que en realidad no es tanto tiempo, en relativamente poco tiempo agarró un poder y una influencia muy grande. Entonces, cabe recordar en el caso de Sinaloa que durante unos meses hubo una relativa tranquilidad después de la captura del Mayo Zambada y después estallaron ya las guerras por el control territorial, ¿no? El tema del cártel de Jalisco va un poco por ahí, es un tema de control territorial, ¿no? Es el cártel Jalisco, según los informes de inteligencia del ejército, pues tenía controlado todos los municipios de Jalisco, muchos de Nayarit, de Colima, los puertos, hasta Veracruz. Se expandió conforme el reacomodo de los grupos criminales y esto pues sí genera una gran duda sobre si existe un plan de contención para prever lo que vaya a pasar por un liderazgo de una organización criminal que pues tuvo no solo un poder de fuego, sino también un poder político, una influencia. Existen documentos a través del ejército que muestran cómo estaban, al menos en Guadalajara y en Jalisco, en una comunicación muy cercana con el entonces gobernador Enrique Alfaro, con sus jefes de seguridad, con los generales que estaban operando en la zona. En Michoacán tuvieron una interlocución con el entonces gobierno de Peña Nieto cuando surgieron las autodefensas. En los puertos tenían sus vínculos de corrupción. Entonces hay muchos negocios ahí que hasta el momento están intocados. Entonces la pregunta es si van contra la cabeza de un grupo criminal al estilo que se viene dando desde la guerra contra el narco de Calderón, que es ir por los líderes y pues ver después que la situación se descontrola, o si hay un plan de contención de ir por los negocios de este grupo criminal que van desde la esfera ilegal, tráfico de drogas, etcétera, hasta negocios muy legales, están hasta en minería, están en la extorsión, en la producción agrícola, en los aguacates, en el limón, en las berries, en Jalisco. Entonces hay una estructura muy armada, muy poderosa, que se vio hace poco con el caso del alcalde
tequila, ¿no? Que él extorsionaba y daba su parte al cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, hay toda una red ahí muy amplia de complicidades con autoridades políticas y de seguridad y militares que hasta el momento, por lo menos, siguen intocadas. Entonces, pues vamos a ver si fue solo una instrucción de Estados Unidos de ir por el jefe, por el efecto espectacular que genera, o si hay una estrategia atrás de volver a cancelar ya abrazos no balazos y volver al plan de ir por los líderes, pero con un plan más allá de desarticular estas estructuras. Por el momento no estamos viendo, y es parte de lo que queda por ver en el futuro, ¿no? Este cambio de estrategia de la que hablaba Mathieu, ¿no? Del abrazos no balazos, incluso estas imágenes de el presidente Andrés Manuel López Obrador visitando Sinaloa, ¿no? Y ahora es como estos grandes capos, siento yo que un poco también empujado por la presión de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Paula? Yo me puse a pensar cuando escuché la primera conferencia que dieron el general Trevilla y la presidenta. La presidenta respondió que se habían ido apagando los bloqueos porque hay gobierno, dijo, hay gobierno. Y el general Trevilla dijo que esta acción mostró la fortaleza del Estado. Me quedaron mucho rebotando esas palabras, entonces empecé a pensar desde que empezó esto, ¿qué ha ido ocurriendo? ¿Cuáles han sido los diagnósticos? No sé si recuerdan, pero cuando era el gobierno del Calderonato, mucho decíamos, hay un Estado fallido, hay un Estado ausente. Cuando fue el gobierno de Peña Nieto empezamos a hablar de un Estado coludido, de un narcoestado, y Ayotzinapa fue una muestra cabal de eso. Con Andrés Manuel y su política de abrazos no balazos hubo un Estado pasivo hacia este tema. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está mostrando algo que puede ser el inicio de su propia estrategia, que todavía yo tampoco me atrevo a decir hasta dónde llegará, pero sí creo que no es un hecho más, porque no fue al menos hasta ahora como esas veces que agarraban a un narco, lo presentaban y ya. Esa misma ausencia de información que nos preocupa, creo y espero puede tener que ver con una estrategia que está en desarrollo. Porque también pensemos todo el circo, a veces ese circo lo inicia el Estado y a veces nosotros. O sea, es la avidez de clic de las empresas mediáticas, la que todos quieren tener el video de dentro de la cabaña y dicen lujosísima y te asomas y es una cabaña, no es lujosísima, es un confort promedio, digamos. Si yo fuera el Mencho estaría en otro lugar. No hay. Entonces creo que hay algo que se movió, que se está moviendo. Jalisco de verdad estaba intransitable, ya desde hace un tiempo, todo el país, y no sé hacia dónde va. También tengo esa pregunta de si habrá un cambio de perseguir, hacer inteligencia financiera, cortar con las armas, cortar con los negocios, o seguirá habiendo estos negocios intocables. Pero la forma en que hubo esos bloqueos en 20 estados, que nos sorprendió el poderío, ¿no? Sí. Porque aparecieron estados que no teníamos en la mira, que pertenecían a Jalisco Nueva Generación. Y no solo eso, que quemaron vehículos como queman siempre para mostrar poderío, para generar carreteras liberadas y poder moverse. Quemaron Oxxos, que queman siempre, pero quemaron 50 bancos del bienestar. Creo que ahí hay una señal de que hay una guerra en desarrollo, que no me atrevo a saber cómo va, pero siento que ahora, si sigue como va, sí le podemos llamar guerra contra el narcotráfico a este tiempo, que ha sido un nombre eufemístico durante mucho tiempo. Carlos, para cerrar. Hay otra guerra también, que es la de la información, ¿no? Vimos que el Gabinete de Seguridad intentó en su momento controlar la narrativa desde un principio para evitar que se le escapara con todo este ruido que hay en las redes sociales, ¿no? Pero también vimos que se puso a prueba la misma capacidad que tenemos los periodistas de comprobar la información. Se generó mucha información falsa en redes sociales, que habían tomado el aeropuerto de Guadalajara, que en ciertas ciudades estaba caótica la situación. Y hay dos cosas importantes. Una, el trabajo que se hizo de calle de los periodistas, los reporteros, que demostraron que tienen la capacidad para responder a una emergencia como esta, terrible además, ¿no? De ciudades prácticamente sí incendiadas por el crimen organizado,
pero también la capacidad que podemos tener los periodistas de exigir información al Estado. Hasta ahora, como decía Pablo, no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrió esto, qué fue lo que pasó, más allá del amarillismo de si la cabaña tenía pastillas para dormir o no, o cómo comía este señor. Nos queda a nosotros el trabajo de preguntar qué fue, qué pasó, cómo pasó, y lo que tenemos que darle a la ciudadanía como información. Lo importante aquí es que se hizo un trabajo muy importante de verificación en tiempo real de la información para evitar que estas noticias falsas se desplegaran y que la gente al final cayera en el caos, que es lo que mucha de esta información se intenta hacer, ¿no? Pero yo creo que el trabajo ahora queda también en las manos de los periodistas de exigir información al Estado para saber qué pasó en realidad ahí. Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir rápidamente a un corte y además me gustaría que volviéramos un poco por dónde ibas, la estrategia y cómo se está moviendo el gobierno de Claudia y los ajustes que han hecho, incluso el por qué el secretario García Harfuch no fue el principal, ¿no? comunicador de este evento. Entonces nos vamos a un corte rápidamente, pero volvemos con este tema. Regresamos a Extranjeros y hablábamos de estos personajes y esta estrategia que está acompañando a la presidencia, como el secretario García Harfuch o también el general Trevilla, pero hay otros personajes, Mathieu, que se han movido en este ajedrez de la cuarta transformación y los gobiernos, estos dos gobiernos, primero el de Andrés Manuel y luego el de Claudia, y en estos últimos meses parece que ha habido cambios de fichas, ¿no? Sí, un poco regresando a lo que hablábamos de que al parecer podría ser una ruptura ya más marcada en la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum con la de López Obrador, pues creo que hay una tendencia un poco más amplia de justo Sheinbaum tratando de imponer ya su sello a su gobierno, ¿no? Porque quizá recordar que Sheinbaum hereda de un movimiento totalmente centrado en Andrés Manuel López Obrador, cuya prácticamente única cohesión era López Obrador, eran personajes con intereses muy divergentes, cuyo único punto en común era apoyar al presidente. Ella hereda de esta situación y con todos los problemas que eso conlleva. Entonces, es decir, un Congreso en el que ella no tiene el poder. Primero, un Senado en manos de Adán Augusto López, un hombre muy cercano a López Obrador, pero con sus intereses muy propios, hasta ilícitos en varios casos. Una Cámara de Diputados en manos de Ricardo Monreal, sobre el que tampoco tiene mucho control. Una Fiscalía General en manos de Alejandro Gertz, cuyo papel ha sido muy deplorable. Por decirlo menos, y con una falta de eficiencia tremenda. Una coalición de gobierno muy débil, con dos partidos que ahora se están poniendo en rebeldía, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y un grupo de gobernadores que tampoco le son fiel a ella, sino más a López Obrador, con casos pues, un poco graves como el de Sinaloa, de Campeche, o sea, de gobernadores que ya se vuelven dañinos para la imagen que ella quiere poner. Entonces, ella empieza a tomar un poco más el control, empieza a marcar más una ruptura con el López Obradorismo, sacando primero a Adán Augusto López, tratando de poner sus reformas en materia de corrupción, en materia electoral, en materia de fiscalización, y no la está teniendo fácil, moviendo al fiscal general. Entonces, digamos, ella ya está hereda de un movimiento armado con un discurso muy fuerte, muy monolítico de un proyecto, una persona, etc. Y ella ya tiene que desmarcar de esto sin desmarcarse tanto del discurso, pero en los hechos, claro, tomar su distancia y marcar su ruta, ¿no? Creo que lo está haciendo relativamente bien, pero ya se está viendo también los límites de su poder, ¿no? El tema de la reforma electoral creo que es muy claro.
El tema de la reforma a la Auditoría Superior de la Federación es muy claro también, porque ella mete una iniciativa a través de un grupo de diputados y el grupo de Ricardo Monreal ni siquiera lo discute en la Cámara y lo dejan en la congeladora, porque es un coto de poder muy importante. Entonces, pues dentro de esta revoltura de fichas, como decías, pues sí vemos unas figuras cercanas a ella que sí están destacando, como García Harfuch, como Andrés Layuz, de haber quitado el poder de los militares en las obras ferroviarias y ponerlas a sus cercanos. Digamos, está imprimiendo su sello en varios sectores para marcar su distancia con López Obrador, siguiendo con el discurso, que es un ejercicio un poco complicado. Y ahora irrumpen nuevos temas como el libro de Julio Scherer, que viene a dinamitar un poco más el edificio frágil de la 4T, señalando temas de corrupción muy grave a personajes cercanos a López Obrador, fracturando a la 4T en el sentido de que era un hombre muy cercano a López Obrador, que es visto ahora como un traidor, entonces que provoca rupturas. O sea, digamos, el edificio 4T, el edificio Morena se está tambaleando y Claudia Sheinbaum trata de guardar el mando e imponer su sello para el resto del sexenio. Hablabas un poco, Paula. Yo lo veo como al revés, ¿no? O sea, sí siento que están ocurriendo todos esos movimientos y siento que siempre hay disputas, ¿no? Dentro de la 4T, la pelea de los grupos, ¿no? Que siempre cuando eran partidos eran las tribus y ahora cuando es esto más grande es como esa cotos de poder y esos mercenarios, porque Mario Delgado, por citar uno, que vienen del otro bando, que se subieron al barco. Siento que eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, pero que Claudia se ha ido como sacudiendo discreta, lenta y elegantemente de mucha de esa gente. Porque fíjate, creo que es una política muy astuta que aprovecha esas coyunturas. Aprovechó todo lo que saltó con Adán Augusto para tener la razón, para moverlo, obligarlo a que se mueva solo de ese espacio. Y me parece que ella está eligiendo sus batallas, ¿no? Como todo el mundo tiene que hacer, como con una situación realista, y por ejemplo eligió lugares donde no resignó esos espacios. Puso a García Harfuch, que es persona de su confianza, eligió pelear la FGR y poner ahí a alguien de su confianza y con una trayectoria muy específica como es Ernestina Godoy, a diferencia de López Obrador, que cedió ese coto de poder a quien lo cedió a Gertz Manero, y eligió, por ejemplo, una interlocución directa, Claudia, y pública con Estados Unidos. Está eligiendo no cortar relaciones con Cuba. O sea, como que está eligiendo algunos sectores estratégicos que creo, y ahí es donde me parece que no se tambalea. Ya se estaba tambaleando desde antes de Claudia, y Claudia está un poco mostrando que sigue un poco vivo parte del espíritu que hizo nacer a Morena. O sea, no digo que no se tambalee, sino que es un tambalearse que ojalá pueda sacudirse de los que se subieron al barco porque era el del triunfo. Y un poco para allá era mi pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo está Morena ante todo esto? O sea, ¿cómo ves a Morena ante todos estos? La pregunta que yo me estoy haciendo a partir de lo que ocurrió con la captura de este capo es cuánto es el apoyo de la presidenta, ¿no? Porque la presidenta llegó al poder con un apoyo popular muy alto. Más del 60% de la gente que puede votar en México votó por ella. Y hasta ahora se ha mantenido en un respaldo popular del 70%, estuvo en el 80%, ha bajado un poco, pero yo creo que esto para el electorado la pone como un personaje fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que la gente al final, habrá que ver qué dicen las encuestas, pero yo creo que la gente al final la va a apoyar, y ese apoyo es fundamental para ella si se quiere mantener con todos estos capos que tiene este partido Morena o este movimiento político, si ella quiere imponer su personalidad y su propia forma de gobernar, ¿no? Distanciándose cada vez más de lo que fue Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que de vez en cuando aparece como un fantasma, ¿no?, en la película. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum va a tener que buscar ese apoyo popular que la llevó al poder.
Yo creo que el problema es de futuro. Coincido con el análisis de que ha dado las batallas que ha querido y las ha ganado, sobre todo no cediendo espacios que para ella son claves en el desarrollo de sus políticas, sobre todo en temas de seguridad, como hablaba Paula de Ernestina Godoy. Pero claro, de cara a la sucesión, que entiendo que como buena presidente del país va a querer controlar más o menos, en una lógica de continuar con su visión de país, ¿no? Vamos a ver qué tan hipotecada estaba o qué tanto se está hipotecando, ¿no? Es decir, en el 27 tenemos una elección muy importante, se renuevan 17 gubernaturas, si no me falla la memoria, y supongo que otros tantos congresos locales. Y ya la pelea es muy evidente de quién se va a presentar en qué estado, ¿no? A raíz de la iniciativa, de la ley contra el nepotismo, que impide que que actuales cargos públicos puedan pilotear la sucesión, ¿no? Y ya vemos voces díscolas, pues en San Luis Potosí, creo que en Zacatecas también, Monreal. Seguramente lo vamos a ver en Guerrero, con la familia Salgado, bueno, en Chihuahua desde luego, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanta capacidad tiene de colocar a gente que le permita a uno colocar a gobernadores que sean adeptos a su forma de ver el país y a sus visiones. Y dos, cómo se traduce en eso en términos de capacidad de movilización territorial de cara al 30, ¿no? Y de cara al candidato que ella quiera lanzar. Se habla mucho de Harfuch, evidentemente, pero todavía falta mucho tiempo y sabemos que los que se destapan temprano se resfrían, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, Entonces, y en una posición tan dura como la que está García Harfuch, ¿no? También. Nos tenemos que ir a un corte y la verdad es que el último bloque de este programa se lo queremos dedicar un poco a la resistencia ante tanta cosa, ¿no? Específicamente a lo que está pasando en Estados Unidos y ICE y cómo un montón de personas en el mundo de la cultura, de los deportes, han salido a empujar y para resistir contra esta narrativa tan terrible. Así que nos vamos rapidísimo a este corte y volvemos. Regresamos en Extranjeros y te paso la palabra rapidísimo, Carlos, porque tenemos poquito tiempo para este bloque, pero es eso, hablemos de la resistencia, ¿no? Hubo muchas cosas sobre Palestina, pero también sobre ICE, la gente que está alzando la voz para decir eso no está bien. Bueno, la cultura está demostrando que siempre puede ser una forma de cambio, ¿no? El martes Donald Trump echó esta perorata del Estado de la Unión que hace anualmente frente al Congreso. Y un símbolo importante de eso fue que invitó al equipo femenil de hockey, que estuvo ahora en Milán compitiendo, y las chicas resistieron. Dijeron, no vamos a ir, no vamos a hacer la ola. Yo creo que esos son movimientos importantes, pequeños, pero claves para entender que toda esta internacional facha que estamos viendo tiene también una forma de plantarle cara, ¿no? Lo vimos con Bad Bunny en el Super Bowl. La gente dice, ¿quién jugó en el concierto Bad Bunny, no? Porque a pesar de todo el capitalismo y los 900 millones de dólares que hizo en esos 13 minutos, también dio un mensaje interesante, ¿no? Ese mensaje de que Estados Unidos no es América. América somos todos estos países que están en este continente y que fue una resistencia también a este movimiento de persecución, esta Gestapo, que ha desarrollado Donald Trump en Estados Unidos. Lo vimos en Minneapolis con todo este despliegue brutal, la cacería contra incluso un niño de 5 años. Yo creo que la cultura está demostrando que es una plataforma importante para plantar cara a gente tan, por decirlo de una manera muy elegante, brusca, bruta, que intenta llevarnos para atrás. Y voy a poner un ejemplo que ocurrió también esta semana en El Salvador. La principal organización que luchaba a favor del aborto, tuvo que suspender sus operaciones ahí porque el gobierno de Bukele va con todo en contra de los derechos humanos, ¿no? Y cuando están pasando estas cosas, que la cultura, que el deporte, que los artistas, que el periodismo alce la voz, yo creo que es importante para que la gente genere también un movimiento que le plante cara a estas reacciones conservadoras, por decirlo de una forma elegante también. Ya vemos, incluso Paula, tú habías traído a esta mesa cuando los temas de Palestina, ¿no? Esta forma de resistir y de decir
o sea, a lo mejor nos agarraron medio desprevenidos al principio, pero ahora se están movilizando las cosas y el deporte, el espectáculo, la cultura están siendo muy importantes. Yo creo que tienen las artes, los espectáculos y los deportes un gran poder, que siempre los estigmatizamos mucho, que el opio de los pueblos es el deporte y que el espectáculo es algo vacío, pero tienen un poder, creo, de resquebrajar muchos discursos únicos y uniformizantes de una forma mucho menos maniquea que lo tiene la política en sí misma. Y, por ejemplo, recuerdo Argentina tuvo una dictadura de 1976 a 1983 y a fines del 83, recién en el 84, empezó una democracia muy débil que lo primero que hizo fue tratar de clausurar el pasado, es decir, que ya íbamos a tener que perdonarnos todos para seguir adelante. Bueno, ese perdonarnos implicaba impunidad sobre 30.000 desaparecidos, más de 1.000 centros clandestinos de detención y demás. Y en 1988 Sting fue a dar un concierto en Buenos Aires, en esos primeros años que la impunidad era como la regla, y subió a Madres de Plaza de Mayo al escenario. Y fue un momento muy importante, digamos, en el país. Me puse chinita. Y es un momento que se repite y que genera eso, genera emociones, no discursos. Se repitió, no sé, 2015, aquí René y Calle 13, que se puso la playera de Ayotzinapa unos meses después. Tantas cosas que han pasado en el Zócalo. El año pasado en Argentina, Milo J., un cantante jovencito, y fue a dar un concierto gratis en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención. Se lo prohibió el gobierno de Milei, pero se hizo como una transmisión. Y ahora viene el Mundial. Y yo creo que puede ser también un espacio donde se empiecen a colar inquietudes y sentimientos de formas en lo que las personas nos encontramos y no en lo que nos separa. Bueno, quizás no sé si vaya a romper un poco el ambiente, pero también es acabar con la esperanza. Voy a traer su pesimismo. Es una muestra de que pues son muy pequeñas batallas. O sea, sí puede ser un show de un Super Bowl, que es un evento global, etcétera, pero eso muestra que los demás canales están muy cerrados, ¿no? Y que más bien están siendo ganados por la contraparte, que es esta corriente pues basada en el odio, basada en el rechazo a la diversidad, al otro, etcétera, con base en una guerra cultural. Ya los promotores de la ultraderecha ya lo asumen como una guerra cultural. Aquí en México, Ricardo Salinas Pliego dice: vamos a librar la batalla cultural contra la 4T. Fox News, batalla cultural. En Europa, la extrema derecha que compra los medios de comunicación, canales de televisión, batalla cultural, porque justo le están ganando. Y entonces vemos pequeños gestos de resistencia muy valiosos, sobre todo con mucha proyección internacional, pero que muestran también que el entorno está bastante nefasto, cerrado. Porque si el hecho de decir que América no es solamente Estados Unidos, sino que es todos, es también porque hay una narrativa que ya domina, que es América es Estados Unidos y son los intereses, America First, etcétera. Entonces, sí, muy valiosos estos esfuerzos, pero también hay que ver la contraparte, que es esta corriente que está barriendo con muchos avances sociales del último siglo y que está desafortunadamente ganando la batalla. En Francia, cada elección se ve acercarse la ultraderecha basada en rechazo del otro, racismo, etcétera, y por más que hay festivales, cultura que dicen, no, eso no está bien, pues lo cierto es que la ultraderecha está llegando. Entonces, muy valiosos, pero sí necesitamos más que un mundial y algo para esto. También se requieren canales políticos y formas de contrarrestar esa narrativa un poco más. Y ni se diga en el deporte, el racismo, ¿no? Y el deporte, hay que recordar que el Gianni Infantino, el director de la FIFA, el presidente de la FIFA, es un arrastrado ante Donald Trump, le dio un premio de la paz, y es prohibido en el Mundial hablar de política. De la FIFA nada, la FIFA siempre ha sido de negocio. Es de la gente, de esas cosas. O incluso de algunos jugadores, ¿no? Del público. Es que en esta lógica, yo creo que el problema de la batalla cultural que existe y lo que no es la extrema derecha lo está perdiendo, es que el resto de nosotros
no sabemos dónde tenemos que poner el límite, yo creo. Es decir, nos hemos visto arrastrados por una serie de personajes y discursos que han llevado lo políticamente correcto mucho más atrás, ¿no? Y entonces como que no sabemos decir, hostia, pero no podemos, no, pues este señor está loquito, ¿no? Bueno, entonces no pasa nada. No, en realidad no está loquito, en realidad le vota mucha gente. Sí. A él, a Milei, a Bukele y a quien sea. Y en esa lógica los gestos importan, porque los gestos, uno igual solo no, pero unidos, empiezan a dibujar una línea de frente, es decir, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar o no, ¿no? Y eso creo que es importante. Igual no es suficiente, ok, pero es lo primero que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, esta semana un equipo de fútbol alemán, el Werder Bremen, había anunciado que iba a hacer una gira postemporada en Estados Unidos, en la zona además de Minnesota, Minneapolis y demás. Y al final dijeron, ¿saben qué? No vamos a ir. O sea, no vamos a ir, uno, porque tenemos jugadores de Argelia, de no sé qué, de no sé cuántos, y no sabemos pues, qué les pueden hacer. Pero es que además no vamos a ir porque no podemos ir a un sitio donde cada 2 por 3 están haciendo lo que están haciendo esta policía de Trump, ¿no? El ICE o la Border Patrol o lo que sea. Entonces, me parece que como gesto, además, aparentemente desprovisto de toda ideología, sino de lo que creo que podemos llamar sentido común, importa. Y el cúmulo de este tipo de gestos pueden dibujar un espacio donde mucha gente que no sabe cómo responder a estas cosas pueda estar, ¿no? y donde pueda sostenerse. Y bueno, me parece que puede ser importante cara al futuro. Me quedo con esos gestos, la verdad. Ojalá veamos muchos en el Mundial, que hay muchos temas que podemos sacar durante el Mundial en los 3 países además. Así que nos veremos por acá el próximo mes en Extranjeros. Ya saben que mensualmente acá andaremos. Muchas gracias a todas y todos y todes por acompañarnos. Cuídense mucho.